y espero que sea de bendición para su vida. Está ahí en Samuel, en Primera de Samuel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo le invito, si quiere, puede buscarlo ahí en Primera de Samuel. Ahí en el versículo 1, hermanos, de Primera de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Más abajo, en el versículo 19, dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Mire, no se trata de oír muchos mensajes en el YouTube y de ver a muchos predicadores en el Facebook, o de ver muchos mensajes a través del WhatsApp, o de abrir muchas centros de predicación a través del Messenger. Si algo sobra ahorita en el mundo, es palabra. Si algo sobra, son predicadores. Si algo sobra, son ministros de culto, evangelistas, apóstoles. Sobran. Inclusive se dan, como aquí en México, donde cae una semilla, se da un pastor, se da un apóstol, se da un profeta, se da un hombre de Dios. Pero eso no quiere decir que porque haya mucha palabra sea esto la palabra de Dios. No quiere decir que sea Dios hablando. Vivimos en un tiempo de escasez. Escasez de la palabra. Escasez de la verdadera, bendita, santa, pura, sin mancha palabra de Dios. Hoy la palabra se ha convertido como en una gema, en una pieza de oro que no cualquiera la tiene, porque Dios no se la va a dar a cualquiera, hermanos. La Biblia dice que en los últimos días se amontonarán maestros, gente se amontonará para oír a los maestros falsos y gente falsa, porque solamente quieren que les endulcen el oído, quieren solamente hacer su voluntad, quieren oír fábulas, les gustan que les cuenten historias, les gusta que les cuenten anécdotas, les gustan que les hablen de cosas fantásticas. Y mire que el hombre que se ha inventado los ídolos, que ha inventado novelas, que ha inventado cuentos que hacen llorar a la gente, también los hay dentro de la iglesia. Y pareciera que a la gente le gusta eso más que oír la voz de Dios.
dice que escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. ¿Cuándo escasea la palabra de Dios? Te hablo de la palabra de Dios. ¿Cuándo escasea la palabra de Dios? Uno, cuando los ministros están entregados al pecado. Los hijos de Eli, que eran sacerdotes y que llevaban las ofrendas del pueblo de Israel, ellos se acostaban y ellos fornicaban y ellos pecaban con las mujeres que se quedaban a dormir por ahí en el tabernáculo. Ellos hacían lo malo delante de Jehová. Me preguntan a mí, me dicen: hermano, el profeta se equivoca. El profeta se puede equivocar. Si alguien dice una palabra y no se cumple, esa palabra que dijo ese profeta, ¿se puede equivocar el profeta? Si es de Dios, no. No, porque cuando Dios habla y la palabra se cumple. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No me preguntes si una persona que tiene grandes títulos, que lo siguen mucha gente, que tienen una mega iglesia y que habla una palabra y esa palabra no se cumple, no me preguntes si es un profeta de Dios o no. Si no se cumple, no es de Dios. Punto y final. No hay más que decir. Pero mientras se les siga tolerando, se les siga impulsando, se les siga creyendo, porque visten bonito, porque tienen cosas en sus templos lujosas, porque tienen grandes grupos, no me digas que si es de Dios o no. No es de Dios. Ningún profeta que hable en nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo, y esa palabra no se cumpla, entonces no puede ser de Dios. En segundo lugar, otro problema que había también ahí en Silo, en ese lugar, en ese tabernáculo de Jehová, es que se menospreciaba el culto. Ellos comenzaron a negociar, a abusar de la gente noble que llegaba al tabernáculo, y los comenzaron a oprimir y a quitarles, a robarles las ofrendas que ellos llevaban delante de Dios, menospreciando así la ofrenda que se presentaba para Dios y que estaba dedicada solamente a Él. Es decir, que comenzaron a abusar de su posición, comenzaron a hacer un mal uso de el lugar de honor que Dios les había dado. Ellos tenían una parte de la ofrenda, pero ellos tenían esa parte porque Dios les daba esa parte, era lo que les pertenecía. No, ellos querían más. Ellos querían todo y querían las cosas a su manera. Los hijos de Eli eran hombres sin temor de Dios. No me preguntes si un predicador que te estafa, que quiere tu dinero, que es de Dios, que te dice que él merece tener un carro, que él merece tener una casa solamente porque sirve a Dios. No me preguntes si es un hombre de Dios o no.
Nadie que viva del evangelio, nadie que haga negocio con el evangelio, nadie que lucre con el evangelio, nadie que lucre con las almas puede ser un siervo, una sierva de Jesucristo. El evangelio no es para lucrar, el evangelio es para servir a los demás. El evangelio es lo que el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un sacerdote estaba para entregarse al pueblo, para entregarse al tabernáculo, para entregarse a Jehová. Un predicador, un pastor, un hombre de Dios no va a lucrar con la gente. No va a lucrar, sino que se va a guardar y va a tomar lo que Dios le dé. Va a vivir de la bendición de Dios. Va a aprender a depender de Dios y no va a lucrar con el evangelio. Y no me pregunte si es un hombre de Dios o no. Tal vez en algún momento tuvo el temor de Dios. Tal vez en algún momento llegó al evangelio y llegó con un corazón sincero. Pero tal vez en el camino se comenzó a corromper, porque tal vez fue probado por Dios, porque Dios nos prueba. Y esa corrupción, lamentablemente, esa corrupción de una persona que está en eminencia, la corrupción de un sacerdote, la corrupción de un ministro de culto es muy preocupante, es muy peligrosa para la iglesia, porque va a corromper a todos. Escúchame bien, un ministro fornicario va a convertir a una iglesia en una iglesia de fornicación. Te voy a decir por qué: porque no tiene autoridad moral. No tiene autoridad moral ni espiritual. Así que no va a predicar en contra del pecado. Va a predicar salamerías, va a predicar dulzura a tus oídos. Te va a predicar de todo menos del pecado, porque el pecado está en él. ¿Cómo va a predicar un pecado que está en él? Y lo que va a hacer es que va a corromper a toda la iglesia. La Biblia dice que todos se corrompían. En Israel comenzaron a menospreciar las ofrendas a Jehová. Ellos comenzaron a menospreciar el culto. ¿A qué voy a la iglesia si ahí lo único que hacen es robarme? Tiene razón la gente. Mucha gente tiene razón y yo no lo voy a callar. Mucha gente se va de las iglesias porque encontró pastores corruptos, encontró ministros abusivos, encontró ministros cuyo Dios es el vientre. Lamentablemente, el problema es rescatarlos. ¿Cómo los hacemos regresar? ¿Cómo los hacemos volver? Ahí Dios no puede hablar. ¿Cómo Dios va a hablar donde hay pecado? ¿Cómo Dios va a hablar en una iglesia donde hay corrupción y donde la cabeza está, hermanos, perturbada? Donde la cabeza está alienada, donde ha perdido la sobriedad. ¿Cómo Dios va a hablar? ¿Cómo Dios va a bendecir? ¿Cómo Dios va a tocar a esa iglesia? Y entonces es donde la palabra de Dios escasea. Es donde Dios ya no habla. ¿Cómo va a hablar? Y si habla, nadie le oye. Y allá andan los profetas brincando. Cosas buenas vienen. Oh, Dios te va a bendecir, iglesia. Oh, Dios te va a sacar de la pobreza. Ven, trae tu dinero, tráelo aquí al alfolí, tráelo al altar. Deja tus billetes, deja tus dólares, ven a dejar tus pesos aquí, porque aquí Dios te va a ayudar. Vende tu casa, vende tu carro, apoya la obra, que el templo se haga grande y la gente vacía.
la gente viviendo en ansiedad, la gente viviendo el dolor, la pena del pecado, viviendo la angustia, viviendo en su corazón una vaciedad, una esterilidad, porque no hay nada que le ofrezcan. Solamente les ofrecen música, les ofrecen show, les ofrecen espectáculo, les ofrecen solamente un lujo ahí donde puedan sentarse y dormirse cómodamente o disfrutar de una salamería, de una dulzura a los oídos, pero hueca y vacía. ¿A qué quiero yo ir a una iglesia en donde haya un aire acondicionado, en donde haya a lo mejor un gran espectáculo musical, pero está vacía, está hueca? Dios siempre tendrá a alguien, siempre tendrá a un Samuel en una iglesia. Siempre tendrá un Samuel. Señor siempre se valerá de uno que tenga el temor de Dios en su corazón. Y hizo nacer ahí a un niño que no era ni de la raza, no era ni de la casta, no venía como para ser a lo mejor lo que se esperaba. Era un hombre que nació por causa de un milagro que no iba ni a nacer, pero Dios vio la necesidad que había en Israel, y lo mismo en nuestra generación. Dios conoce la necesidad que hay sobre la tierra. Dios la conoce y levanta generaciones nuevas. Un niño que se convirtió en el criado de todo el tabernáculo. Vete para allá, tráeme los trastes. Oye, vete a lavar esos trastes, limpia los cuchillos, a las vasijas, préndeme las lámparas. Te vas a dormir aquí, en ese lugar, para que cuando amanezca luego apagues todo. Mira, vas a ir de aquí para allá, hazme este mandado, el siervo de todos. Un niño que desde pequeño le enseñaron la responsabilidad, la disciplina. Un niño que solamente sabía que había nacido como un milagro, porque yo creo que su madre se lo dijo. Un niño que estaba ahí y que solamente se habituó a servir. Pero Dios conoce el corazón, porque Dios tenía algo para él. Y entonces el Señor le habla a él. ¿A quién? A él, al que le sirve con inocencia, al que se consagra, al que le honra, al que busca darle gloria. A él, porque la madre se lo entregó a Jehová. Este niño me pertenece, este sí es mío. El otro es de Aarón, el idólatra. Aarón, ¿verdad? El rebelde. Ese niño me pertenece a mí. Y Dios hizo de él un gran profeta. Tenía algo este niño. Era dócil. A donde lo mandaba, él iba. Y no importa si fuese en la madrugada, si estuviera a lo mejor lloviendo o hiciera frío, él se levantaba, corría. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Rápidamente. Era presto. Era dócil. Era sencillo, pero tenía algo, este niño, algo especial. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, para que Dios hable a una generación, para que Dios hable en un hogar, para que Dios hable en una iglesia. Para que Dios se glorifique, hermanos, debe de haber gente que ame su palabra. No la palabra de un predicador, por favor. Yo a veces, no sé, sinceramente no me gusta cuando alguien dice:
El pastor, como dice el pastor, yo no lo digo, señores, eso es lo que dice la Biblia. Hay cosas que yo digo. Ahorita estoy diciendo cosas y yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé si estoy diciendo algo y de repente digo, oh, no, creo que debí cambiar ese pensamiento. No era ese pensamiento, pero ese es mío. Pero cuando yo recito la Biblia, cuando yo tomo la Biblia y leo la Biblia y le digo, la Biblia dice, no lo dice el hombre, lo dice Dios. Eso es lo que no hemos entendido. Y cuando hay hombres que cuando leen la palabra no la echan fuera, no la tiran, no la menosprecian, no se resisten a la palabra, no hacen de cuenta que no escucharon. No, la oyen, la guardan en su corazón, la atesoran con todo su corazón, en toda su alma. Dejan que la palabra inunde sus pensamientos y empieza uno a caminar en la palabra, uno a vivir la palabra. Esa palabra se encarna. Claro que va a hallar gracia delante de Dios y Dios se va a venir a manifestar a su vida. Y todo lo que hable, Dios lo va a respaldar. En todo lo que hable va a ver al Señor obrando, porque va a hablar palabra que es de Dios, palabra de Dios en obediencia, en santidad, en comunión. Santidad es lo que Dios quiere, amor por la palabra, consagración a la palabra, que uno no menosprecie la palabra. Hay muchos en las iglesias que están menospreciando la palabra de Dios. Dios no te va a hablar, te vas a morir y te vas a secar, te vas a ir tal vez al mundo, te vas a perder. Una generación que no escucha la voz de Dios es una generación perdida. Dice la palabra del Señor que el Señor está rechazando a Elí. ¿Sabes qué? Te aborrezco. Aborrezco a tus hijos, aborrezco tu culto, aborrezco tus ofrendas, aborrezco lo que haces en mi templo, aborrezco lo que tú estás haciendo en mi tabernáculo. Ya no te resisto. Fuera, fuera tú y tu descendencia. De tu descendencia se van a morir jóvenes. Tu descendencia va a ser erradicada. No los quiero cerca de mí. Qué tremendo es que Dios nos rechace. Hay algunos que están esperando a llegar al cielo. Bueno, pues no creo que lleguen al cielo. Están esperando ir a ver al Padre para darse de topes con Él. Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, en tu nombre sucedieron milagros. Hablé lenguas. Señor, hice cosas muy buenas para la iglesia. ¿No viste el templo que te hice? ¿No viste la magnitud de gente que iba a la iglesia? Oiga, qué tremendo sería que alguien le dijera: mira todos los cientos que alcancé, los miles que alcancé para ti. Sí, míralos, ahí están atrás de ti. Esos ahorita al rato también tienen que venir para acá. Qué terrible. Ya tienen su propia recompensa. Ya el Diosito, su Diosito es el vientre. Viven para sí mismos, se agradan a sí mismos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenga cuidado de los malos predicadores. Tenga cuidado de los malos profetas y de los malos pastores, porque hay muchos. Tenga cuidado de aquellos que van a su casa y le dicen: mira, me tengo que llevar todo tu oro, me tengo que llevar todo, pues ese bien preciado que tienes, porque eso es del diablo. Eso es del diablo. Y pues yo me lo voy a llevar para liberarte de toda prisión satánica. Y me voy a llevar tu oro, me voy a llevar tu plata, me voy a llevar tu carrito, porque ese te está llevando al infierno. Yo me lo voy a llevar, ahora lo voy a traer yo, lo voy a santificar para la gloria de Dios.
Tenga cuidado de aquel que llegue y le dice: el Señor me dijo que me tienes que dar 1,000 pesos ahorita. Me lo dijo el Señor. Y ahí está el hermano: ay, se lo dijo el Señor. A ver, viejita, tráete los 1,000 pesos con los que íbamos a pagar la renta. Pues dáselos al pastor, porque es del Señor, Él es el siervo de Dios. Tenga cuidado de esa gente. ¿Sabes? Dígale: ¿sabes qué? Pues a mí no me ha dicho nada. A mí no me ha dicho nada el Señor. Porque luego es que yo soy el ungido de Jehová. Es que soy el siervo de Dios. Es que tengo la gloria sobre mí. Cuidado que no me lo des, porque maldición te va a caer sobre ti. Ahí está la gente dándole. No. El que no deja caer ninguna de las palabras. El pastor que es de Dios, un hombre de Dios, es santo, es íntegro, conoce la palabra y vive la palabra, y en sus obras se ve que es, porque por sus frutos los conoceréis. Tú lo vas a ver en sus frutos. Y si tú ves que el fruto es malo, y se lo digo, escúcheme bien: si usted ve a este servidor pecando, si usted lo ve corrompiéndose, lo ve entrar a un hotel, usted lo ve en su carro chiflándole a alguien, usted ve a este pastor entregado a corrupción moral, si usted ve que este pastor es un vividor, cierre su cámara, apague eso, porque no le conviene estar conmigo, no le conviene seguirme, porque entonces a donde lo estoy llevando es al infierno. O soy luz o soy tinieblas, o soy agua dulce o soy agua amarga, pero no puedo tener las dos esencias. O soy de Cristo o no soy de Cristo. Dios tenga misericordia de mí, pero apague su cámara y aléjese de mí, y cuénteselo a quien más confianza le tenga, y mándelo por todas las redes sociales, para que en ningún lugar me vuelvan a recibir, que en ningún lugar, que no tenga yo ninguna oportunidad de volver a agarrar un púlpito para ir a perder a las almas. Si usted me ve a mí corrompido, si yo le predico una palabra falacia, le predico una falsa doctrina, si yo le predico a usted una fábula, no siga a este predicador. Entonces dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo. Cuando aparece el Señor, cuando Dios vuelve al pueblo, cuando el Señor regresa otra vez con su gracia: aquí estoy. Nunca me fui, aquí estoy. Nomás que ese perverso lo quería sacar ya de aquí, ya se fue. Pero llegó Samuel. Por eso el Padre, cuando habló de Cristo, Él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, me complazco. Dios se complace en hombres y mujeres que aman su palabra, que son temerosos de su palabra, que son obedientes a su palabra, que son dóciles a su palabra. Dios, hermano, se goza. Aquí está amigo que me canta, aquí está amigo que me predica. Claro que aquí voy a estar donde está Él. Ahí voy a estar yo también, porque hay una comunión. Hay una comunión. Claro que ora a mí, claro que lo voy a bendecir, claro que voy a bendecir, voy a sanar, claro que me voy a glorificar, claro, voy a estar con esa iglesia, claro que sí, voy a bendecirlos, sí, los voy a prosperar, sí, los voy a ayudar, sí, no los voy a dejar que nada les ate, sí, porque me agrado estar con ellos, habitaré y andaré entre ellos, yo seré a ellos por Padre. Ellos me serán hijos e hijas. Son míos y yo soy de ellos. Yo no sé si entendió la palabra hoy, pero el Señor nos dé sabiduría, el Señor nos dé entendimiento. Yo creo que Dios
Dios ha comenzado a hacer algo en nuestra generación. Él quiere hacer algo en nuestra generación. Él también creo que va a revolucionar nuestra generación. Pero en la medida en la cual nosotros nos volvamos a su palabra. Donde quiera que estés, en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier ciudad, en el lugar donde estés, no hay otra manera en la cual nosotros veamos la gloria de Dios si nosotros no nos volvemos a la palabra, si no amamos su palabra, si no somos dóciles a ella. Entonces estamos desechados de su presencia y somos aborrecidos y no amados. Que el Señor nos ayude, hermanos, y el Señor tenga misericordia de nosotros.